Segunda de Samuel. A través de este libro vamos a aprender lo que es la obediencia y la perfección. Bajo esa perspectiva o bajo ese enfoque estudiaremos este libro. Introducción. Primera y segunda de Samuel al principio eran un solo libro en el antiguo hebreo. Por ello, ahora en este tiempo recibe el mismo nombre. Lo primero que quiero aclarar en segunda de Samuel, viendo el punto de introducción, es el enfoque que vamos a utilizar. Ya que en primera de Samuel entendimos y nos quedó claro que es obediencia. En pocas palabras es hacer lo que Dios nos demanda a través de su palabra para este tiempo. Entonces, si nosotros estamos decididos a hacer lo que la Biblia nos demanda, somos obedientes. Pero lo que sí voy a aclarar es la perfección que también la Biblia nos enseña. Para que entendamos el punto de perfección, voy a citar en Filipenses capítulo 3, verso 12, dice así, Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos, y les dice: no que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino prosigo por ver si logro asir, dice aquello como que echar o lograr, para lo cual fui también logrado por Cristo Jesús. El verso que tomé para iniciar a explicar sobre la perfección es cuando Pablo está relatando de que él prosigue el blanco, lógicamente, el cual es Cristo. Pero cuando él está hablando en esa parte donde dice, no es que lo haya logrado, es como quien dice, no es que yo ya esté como que disfrutando la perfección o sea perfecto, sino que estoy echando mano, como a mí me echaron mano, o logré, o estoy alcanzando algo que yo logré. Lógicamente Cristo también me logró a mí para que lo alcanzara. El punto es que la perfección en esta tierra no es notable en ninguno de los seres humanos, sino que necesitamos entender que la perfección es para la eternidad. Dios nos dará la perfección. Ahora, tomo este punto porque quiero hablarlo primero de manera individual, los errores que la mayoría de nosotros cometemos. Y uno de ellos es que creemos que al recibir a Cristo Jesús, automáticamente a nosotros fuimos o seremos programados para nunca cometer error. Y eso es un error. Ahora, ¿por qué digo que es un error? Normalmente cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos la vida como cristianos evangélicos, empezamos a vivir una etapa donde hacemos lo malo y no lo queremos hacer. Empezamos a hablar malas palabras y no era lo que queríamos hacer, pero las hablamos. Pero es porque nosotros estamos saliendo de una naturaleza pecaminosa, de una actitud o de un carácter, podríamos, porque así lo ponen algunos, que todo lo hacíamos mal sin darnos cuenta, o de cierta manera tal vez sabíamos, pero de igual manera no nos interesaba hacer el bien. Pero cuando venimos a Cristo Jesús nos enseñan a hacer el bien. Entonces nuestra naturaleza es la que empieza a salir adelante. Muchos de nosotros nos frustramos, creemos que nunca vamos a alcanzar nada, que no vamos a lograr el cambio que Dios espera que hagamos. Empezamos a encontrar también como que es difícil llevar el evangelio. Empezamos también a darnos cuenta que pareciera que leemos, estudiamos, entendemos y no hacemos lo bueno. También experimentamos como que frustración, creemos que somos tan malos que nunca lograremos nada bueno. Inclusive algunos creen que para el evangelio no nacieron, otros también dicen, bueno, yo soy la oveja negra de la familia, como quien dice, todos mis hermanos pueden, pero yo no puedo. Todo esto es lo que nosotros enfrentamos y esto viene porque la carne nos lo pone para que nosotros no prosigamos. Y por eso es que decía que era un error. Porque si nosotros nos basamos en lo que nosotros estamos experimentando en esa etapa, les digo, es una etapa porque es una etapa que yo pasé, yo también viví esto, hoy en día yo no paso esto, pero es una etapa donde nosotros estamos queriendo salir adelante, queremos cambiar, queremos ser diferentes, pero no podemos, sentimos que es imposible. Lo que nosotros tenemos que entender es la perseverancia e insistencia en hacer lo bueno hasta que nuestros hábitos cambien. Ese es el punto personal, o eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos como personas que queremos seguir el evangelio. Otra cosa que nosotros enfrentamos cuando venimos al evangelio es
la nube o la multitud de personas que nos conoce o los testigos que tenemos. Normalmente siempre, aparte de que nuestra conciencia nos ataca y nos dice que no somos buenos, que no podemos ser lo bueno, a nuestro alrededor, ya sean familiares o en el área del trabajo donde cometamos los errores y empecemos a darnos a conocer que ya vamos a una iglesia, que queremos cambiar, que queremos ser diferente, la mayoría de nosotros empezamos a experimentar que no podemos, pero también lo experimentamos porque escuchamos a nuestro alrededor que nos dicen no puedes, seguís siendo el mismo, vos nunca vas a cambiar, y la mayoría de personas creen también imposibles, como ellos no lo pueden lograr, creen que tampoco nosotros lo podemos lograr, y nosotros estamos escuchando eso continuamente, y eso nos entorpece, eso también nos lleva a una frustración, y pareciera que nosotros en algún momento no podemos seguir. Ahora bien, si en algún momento, este es el consejo ya no es individual, sino estoy tratando de aconsejar ahora a las personas que nos rodeen. Cuando ustedes vean que nosotros cometamos un error, no nos señalen, no nos acusen, no nos frustren, sino que anímenos. Si ustedes pues alguna razón no pueden o algo, pero anímenos, hagan conciencia, échennos porras, digan que nosotros podemos y que tal vez no lo estamos haciendo bien, pero algún día lo lograremos. Si realmente quieren que nosotros podamos seguir adelante, porque muchos piensan que con el hecho de señalarnos, con el hecho de decirnos que no podemos, creen que vamos a poder, pero mucha gente es frustrada con esa actitud. Así que animo ahora a los testigos alrededor que por favor no señalen a las personas, máxime si son cristianos evangélicos, no deberían hacerlo, sino que deberían de tomar una actitud para animar a aquellos que están haciendo lo malo. Otro punto que quiero aclarar es cuando hacemos lo malo. Normalmente cuando alguien hace lo malo y alguien se da cuenta, lo primero que hace es comentarlo. No sé ustedes, como que somos personas muy difíciles de callar lo que vemos. No sé, yo esa parte yo la pongo así como que no sé cómo explicarla, porque la mayoría vemos algo y es rara la persona que venga y lo guarde y venga y diga, bueno, miren, esto no está mal. No, que normalmente la actitud general que hay es contarle a todo mundo, es llamar a todo mundo, es decir lo que están haciendo, es como sacarlo, es como avergonzar a las personas, es como humillar a las personas, es como querer, no sé, yo a veces digo, es tanta sagacidad, pero mala, satánica, porque tenemos que entender que esa actitud no es de Dios. Si nosotros logramos comprender, digamos, el que nos señala, el que hace que nosotros no progresemos en el Evangelio y que casualmente cometimos un error y alguien se dio cuenta, detrás de todo esto está Satanás, porque lo que él cree que nosotros debemos creer es que no podemos, que no lo estamos logrando, que nunca vamos a cambiar y que nosotros sigamos siendo las mismas personas de antes. Y esa es una actitud que es el tiempo donde nosotros necesitamos reflexionar y darnos cuenta. Y por eso les decía que no hay ni sin Dios y con Dios no hay persona perfecta en la tierra. Aunque yo veo a mujeres, jóvenes, niños, padres buscando perfección en sus familiares. Por ejemplo, veo al padre queriendo tener una hija perfecta, veo a la hija queriendo tener un padre perfecto. Pero les digo, y muchos se frustran y muchos no quieren escuchar nada ni del Evangelio, ni de nada, ni de leyes morales, ni de nada de eso, porque creen que no hay nadie perfecto. Y también hay una exageración a veces, porque como no hay nadie perfecto, entonces mi padre no es perfecto, entonces nadie es perfecto. Y esa es otra cuestión. Otra cuestión que también quiero corregir es que nosotros, siendo imperfectos, queremos que otros sean perfectos. Y yo a veces digo, ¿cómo le vamos a pedir a alguien algo que nosotros no lo somos y sabemos que no lo somos? Entonces necesitamos entender esto porque eso es lo que vamos a aprender en esta parte de Segunda de Samuel. Y yo creo que realmente nosotros necesitamos tener esto claro para poder tomar una verdadera actitud y dejar ya la actitud de jueces, de acusadores, de señaladores que no traen nada bueno en nuestra vida con Cristo. Sobre la introducción quiero comentarles que es bien breve porque en el pasado, digamos, no había primera, no había segunda de Samuel, era solo el libro de Samuel,
así era conocido. Entonces no había mucho que decir, no había mucho que exponer, era así resumido, por eso es que esta introducción es muy corta y bueno, vamos a seguir aprendiendo otros puntos. Autor anónimo. Tema: el reinado de David. Bueno, sobre el punto de autor no es atribuido a nadie, yo creo que eso ya lo tenemos claro. Lo interesante de acá es cómo el Señor permite que una persona, aunque no sea reconocida en nuestro tiempo, pues pueda escribir la historia, la vida de David, que es la que vamos a estudiar, y cómo nosotros podríamos aprender y cómo es que Dios en su misericordia y en su amor hace que David sea hoy en día un ejemplo para nosotros, el cual debemos proseguir. Bueno, como el tema de este libro es la vida de David, yo creo que es un buen momento para poder analizar un poquito a fondo la vida de David, ya que la Biblia nos da muchos relatos de cómo David se desenvolvió, cómo el Espíritu Santo vino hacia él, cómo Dios se glorificó en él, cómo este siervo nos da unos ejemplos muy bonitos de los cuales nosotros podemos aprender. Y créanme, en este siervo no podemos ver tantas cosas y cómo Dios lo pone como un ejemplo a nosotros, el cual debemos seguir. Ahora, para iniciar, quiero iniciar en lo que la mayoría nos fijamos: el error de David, el pecado de David. Lo hago de esta manera porque en la mayoría de iglesias donde he estado, digamos, cuando empezamos a analizar la vida de David, normalmente la mayoría, como todos en costumbre, inclusive yo lo hice, como estamos acostumbrados a ver lo malo siempre sobresale, es lo que más impacta. Estamos acostumbrados, inclusive muchos cometemos el error, cuando vamos a la Biblia no la vemos como una manera para aprender y entender lo bueno y lo malo. La mayoría empezamos a ver lo malo y por eso no entendemos la Biblia. Así que yo creo que esta es una buena oportunidad para hacer notar que no es que la Biblia esté mala, no es que Dios actúe mal, no es que el hombre actúe mal. Nosotros somos los que al leer la Biblia vamos con una determinación a ver lo malo. Pero en esta ocasión vamos a empezar desde lo malo para que aprendamos cómo David se hace hoy en día notable como un ejemplo claro para nosotros. Para entender lo que vamos a estudiar y vamos a aprender, quiero citar Segunda de Samuel capítulo 11, verso 3 y 4, dice así: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Hasta esta parte tomamos. Para iniciar con el comentario, yo creo que nosotros como personas que somos, no debemos ni justificar ni adornar lo que estamos entendiendo. La escritura es clara y nos dice: era una mujer bella. David viene y pregunta por ella, digamos, quiere saber, quiere tener información. Obtiene la información. David se queda con la información y no bastándole la información, viene David y la manda a traer, teniendo la información. Ahora, lo que la mayoría me pregunta: ¿David para ese tiempo conocía las escrituras? ¿Sabía sobre las escrituras? Sí, las sabía. David sabía que era prohibido tomar a una mujer casada. Digamos, eso era adulterio. Pero a David parece que en ese momento no le importó, no le interesó eso, sino lo que él quería era estar con esa mujer. ¿Cómo podríamos decir? Fue cegado en ese momento por el deseo de estar con la mujer. En el verso 5 y verso 6 dice: y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. En otras palabras, estoy embarazada. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, que era el capitán de su ejército: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Una manera de entender esto es que la mujer, al darse cuenta que estaba embarazada, se lo hace saber a David. Y David, al enterarse, lo que a él le surge es una idea: cubrir su pecado. Así que hace algo: manda a traer al esposo para que el esposo durmiera con ella. Y bueno, el esposo, como era un día o una noche o ciertos días de diferencia, ahí no aclara cuánto tiempo, el esposo pudiera darse cuenta que había embarazado a su esposa y que el pecado en ese momento no se hubiese descubierto como realmente era, ¿verdad? Que David era el padre del niño, sino que él quería que Urías
creyera o que todo el mundo entendiera que era hijo de Urías. Esa es la forma de poder entender estos versos. Bueno, voy a resumir porque yo creo que nos vamos a extender mucho en cita y explicación. En el verso 11 dice que Urías responde a David y se niega a ir a dormir a su casa. Como quise ir a dormir con su esposa. En otras palabras, embarazar a su esposa. Se niega. Y él lo hace notar porque le dice que lo hace por el arca del Señor, por el capitán y por David. Digamos, él se niega a ir a su casa porque él respetaba que estaban en tiempo de guerra y él no podía gozar de su esposa, no podía gozar de su casa porque era un tiempo donde nadie dentro del pueblo estaba gozando. ¿Y cómo él se iba a permitir hacer semejante cosa? En el verso 12 dice que David llama a Urías y lo invita a comer ahí con él, como quien dice, bueno, si tu problema es que tú no puedes comer, pues ven conmigo, yo soy el rey, comamos. Lo embriaga, ya embriagado lo manda a su casa y dice que Urías se negó, porque él, a pesar que había comido con el rey y había estado con el rey, él sabía que en su corazón había una responsabilidad de no bajar a su casa. En ese momento él así lo veía. En el verso 15 nos damos cuenta de una mala intención que David tenía para Urías y basado en el conocimiento de la palabra, ya que él extiende una carta donde le hace notar a Joab, el capitán del ejército, para que mandara a Urías en lo más fuerte de la batalla, donde él perdiera la vida. Entonces, al él perder la vida, Betsabé se quedaría viuda y David podía tomarla como esposa. Esa era la mala intención de David. Ahora bien, muchos me han preguntado, pero ¿por qué él hizo esto? Si él conocía la palabra. Óigase bien, cuando nosotros somos cegados por el pecado, muchos de nosotros procuramos cubrir nuestro pecado. Y muchas veces, porque como estamos ciegos y no entendemos a claridad lo que debemos de hacer, normalmente lo que hacemos nosotros es cometer error tras error, como dice, pecado tras pecado, y sin darnos cuenta nos estamos hundiendo más. Y eso no es solo de David, también a veces es de nosotros. Así que, ¿qué podemos aprender acá? No podemos cubrir pecado con pecado. La única manera de cubrirnos el pecado es a través de la sangre de Cristo para hoy en día. David lo que tenía que hacer era detenerse, pero no quiso detenerse, sino que él quería cubrir su pecado, cubrir su error y andaba buscando la manera de hacerlo. Bueno, al parecer hasta este momento o hasta lo que vamos analizando, pareciera que David le encontró la solución a su problema, a su pecado, a su error. Para él todo ya estaba bien, pero ahí es donde vemos que entra Dios en escena. ¿Por qué entra Dios en escena? Porque David era un conocedor de la palabra de Dios. Y en esta ocasión no estaba utilizando la palabra de Dios para bien, como fue creada, estaba utilizándola para mal. Así que Dios, respaldando su palabra y respaldando a su siervo, en ese momento el profeta Natán, llega e interviene en la vida de David. ¿Y por qué no respaldó a David? Porque David estaba usando mala palabra. Esto lo aclaro porque muchos creen que Dios solo respalda su palabra, mas no a los siervos. Créanme, Dios respalda su palabra y a sus siervos. Por eso es que nos demanda obediencia a su palabra. Cuando nosotros andamos en obediencia a la palabra, Dios nos va a respaldar. Cuando nosotros andamos en desobediencia, también Dios no nos va a respaldar. Eso es algo que debemos de tener claro. Por eso que cuando les decía la vez pasada que veíamos la obediencia, no nos asombremos cuando nos venga lo malo. No actuemos como que no hicimos nada. Debemos entender que es el resultado de nuestra mala actitud. Así que en el capítulo 2 encontramos donde ya el profeta Natán entra en escena y le cuenta una historia a David. Y le dice que había un rey que tenía todo. Ese lógicamente era el rey David. Y había un hombre pobre que apenas tenía una ovejita y le relata las pocas cosas que tenía. Pero dice que un día el rey que tenía todo, viene y toma la única oveja que tenía el pobre.
Y cuando le termina de contar lo injusto que fue el rey, le dice, ¿crees que este rey merece la muerte? O digamos, este hombre merece la muerte. Y dice, sí, culpable es este hombre. Y cuando él responde, le dice, pues este hombre eres tú. Bueno, yo lo resumí, pero la cita de lo que yo resumí dice esto. En 2 Samuel capítulo 12, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel, dice, hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Cuando David recibe esta amonestación, esta confrontación de Dios, lógicamente se ve que su pecado fue descubierto. Dios no podía cubrir, no podía respaldar, no podía dejar esto así. Él había cometido un pecado, había usado mala palabra, no estaba en lo correcto. Así que Dios determina corregir su error. A David no le quedaba más otra cosa de venir a Dios, confrontar y saber el designio de Dios. La Biblia relata que David fue al templo y estuvo suplicando por la vida del niño. Inclusive no comió, no durmió, estuvo ahí en silicio pidiendo por la vida del niño. La Biblia relata que el niño murió. David se levantó y empezó a comer y llevó una vida normal. Entendió que Dios ya había resuelto y la forma en que Dios había resuelto era que el niño muriera. Así es como Dios resuelve esta situación. Ahora miraremos lo bueno que hizo David. Para ello voy a leer en 2 Samuel capítulo 6, verso 14, y dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Este efod era parte del vestuario de un sacerdote. David se lo había puesto y lo había hecho con un solo objetivo, para danzar. En esta escena, David nos está demostrando lo que él estaba dispuesto a hacer para agradar a Dios. ¿Era eso algo bueno? Claro que sí, algo bueno. Lo que realmente a David le gustaba era agradar a Dios. Y entre lo bueno que él tiene es una forma que nosotros podemos ver donde David se humilla. Ahora, ¿por qué David se humilla en esta parte? Porque en ese tiempo los únicos que danzaban eran los criados. No lo hacían nadie más. El rey solo miraba cómo los criados danzaban. Así que David toma, como en ese momento sabía que Dios era el rey y que él en ese momento estaba tomando una actitud como un criado, podríamos decir, para agradar a su rey. Y en esa manera, y vestido de un efod, empieza a danzar ante el Señor. Esto es algo muy bueno que David hizo. Ahora veremos de la vida de David un atrevimiento que él tuvo, algo que él no podía hacer. Y eso está en 1 Samuel capítulo 21, versos 6 y 7. Y dice así, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Mateo 12, verso 3 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le eran lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Lo que quiero que entendamos en esta parte es que en el atrevimiento de David, impulsado por el hambre, él no podía comer algo que no le era lícito comer. Cristo lo menciona cuando los fariseos acusan a sus discípulos de andar comiendo espinos. Era algo que ellos no podían comer, digamos, los discípulos de un maestro que estaban llevando cierta, podríamos decir, capacitación, entrenamiento, no podían hacer eso.
eran vistos de mal manera al hacerlo. Y entonces el Señor le dice, si ustedes miran esta mala actitud que mis discípulos están haciendo, ¿cómo mirarán la actitud que David hizo? Lo que está haciendo Cristo aquí es que nos está corrigiendo de algo que les mencioné a un principio. La mala forma de ver las cosas. Nunca estamos acostumbrados a ver lo bueno. Por eso mismo es necesario que entendamos qué es obediencia, la que sí debemos cumplir, y qué es perfección, la que aunque querramos no la podemos cumplir. Porque tenemos que entender que Moisés y todos los siervos de la tierra tuvieron errores, cometieron errores como los tuvo David también. Pero tenemos que entender el único perfecto que la Biblia nos presenta es Cristo. Y nosotros normalmente estamos mal acostumbrados y queremos ver la perfección en hombres como mi persona o otras personas, la cual nunca lograremos ver. Por eso mismo es que muchos no vemos lo bueno, sino vemos mal lo malo, que era lo que estaban haciendo acá. Y a la hora de estudiar la vida de unos personajes, en este caso siervos de Dios, siempre vemos lo malo y no vemos lo bueno. Pero en esta ocasión, lo que Dios quiere que entendamos es sobre qué es obediencia y qué es perfección. Y la mejor manera es buscar la obediencia, no solo en nosotros, sino en los que también deciden seguir el Evangelio.